Bueno, muy buenas con todos. Vamos a hablar sobre hipotiroidismo el día de hoy. Vamos a comenzar a definirlo de forma breve y explicar cuáles vendrían a ser los tipos, la sintomatología, el diagnóstico y el tratamiento, en fin. Vamos a hablar de hipotiroidismo y nos referimos a qué afección de la tiroides. Obviamente hay una glándula tiroides que no produce las suficientes hormonas tiroideas, pero esto es algo subjetivo, digámoslo así, porque el hipotiroidismo también puede estar afectado de acuerdo al tipo de hipotiroidismo en el que hablamos. Y, bueno, datos generales, vamos a hablar de datos generales. Generalmente son frecuentes en mujeres, es frecuente en las mujeres, más frecuente en estas mujeres. El hipotiroidismo primario vendría a ser la etiología más frecuente, es decir, hablamos de hipotiroidismo primario y nos referimos a una afección directa de la glándula tiroides. En la infancia, la más predominante es la tiroides de Hashimoto, que vendría a ser un hipotiroidismo primario. Los adultos es más frecuente la tiroiditis autoinmunitaria y también tenemos hipotiroidismo por deficiencia de yodo, que generalmente ocurre en países tercermundistas, es decir, en personas que tienen bocio, por deficiencia de sal. Bueno, esto ya no se ve muy a menudo, pero quiere mencionar o hacer referencia a eso, ¿no? El hipotiroidismo por deficiencia de yodo, que generalmente se ve en los países pobres. El hipotiroidismo. Hablamos de hipotiroidismo, nos referimos a un hipotiroidismo primario, secundario y terciario. El hipotiroidismo primario, como estaba comentando al inicio, viene a ser una alteración directa de ¿quién? De la glándula tiroides. ¿Sí? Hay una alteración de dicha glándula, hay una afección localizada en dicha glándula. La secundaria es un fallo, vendría a ser un fallo de la adenohipófisis, de una adenohipófisis con insuficiente secreción de TSH. Sabemos que la TSH es producida en la hipófisis, así como otras hormonas como la LH, la hormona del crecimiento, la ACTH, entre otras, ¿no? Y es por eso que nos referimos a estas. Bien, es secundario adenohipófisis, afecta adenohipófisis, y terciario afecta tanto al hipotálamo, que el hipotálamo es el que envía las señales a la adenohipófisis para una correcta secreción de hormonas, ¿no? Y es así, hablamos de hipotálamo terciaria, más abajito la adenohipófisis y por último el órgano efector, que vendría a ser la tiroides. La etiología. La etiología vamos a dividirla de acuerdo al tipo, ya sea primario, secundario y terciario, ¿no? Y hablamos de primario y nos referimos como la más frecuente, que bueno, nos referimos a un déficit estructural y funcional de dicha tiroides, y tenemos la hipertiroidismo por tiroiditis autoinmunitaria, la tiroidectomía, la terapia con yodo 131, que generalmente se puede ver muy a menudo en pacientes que tienen cáncer de repente de cuello o cáncer de tiroides y o de hipertiroidismo, que generalmente se tratan con esto, y una afección adversa vendría a ser una afección secundaria vendría a ser el hipotiroidismo. Radiaciones externas en la región cervical, ya destrucción de la glándula, que podría producir, bueno, que va a producir hipotiroidismo, defectos en el desarrollo de la glándula, alteración de la biosíntesis de hormonas, etcétera, etcétera. En el hipotiroidismo secundario, bueno, hay que recordar también en los fármacos que generalmente van a producir un hipotiroidismo primario son las tionamidas, amidorona, litio y amoglutenimida. Son esos dichos fármacos. Recordar estos fármacos porque es importante identificarlos. De repente el paciente los está consumiendo y nos puede ayudar a un correcto diagnóstico. Bien, tenemos el hipotiroidismo secundario. Tenemos en el hipotiroidismo secundario, sabemos que es a nivel de adenohipófisis y generalmente, bueno, aquí vamos a tener déficit de TSH. Tenemos hipotiroidismo secundario, insuficiente TSH. Tenemos
luego tenemos el hipotiroidismo terciario, que es la déficit de TRH, que prácticamente puede ser un trastorno de hipotálamo. Podemos tener un linfoma, un germinoma, un glioma, radiación incluso. Una causa de este hipotiroidismo es el hipopituitarismo, lesiones de masa, que tenemos lesiones de masa, cirugía hipofisiaria, radiación, entre otras cosas. Y rara vez tenemos resistencia a síndrome de resistencia a hormonas tiroideas, que es muy raro, pero puede ocurrir. Entonces, recordemos principalmente porque vamos a ver mayormente lo vemos con frecuencia, y ya hablamos de los datos generales, que prevalece el hipotiroidismo primario. Pero ya saben, no siempre es así. Bien. El diagnóstico, ¿cómo el paciente se va a presentar? El paciente va a tener diversos síntomas, diversos signos que nos pueden ayudar al diagnóstico en una instancia, nos pueden acercar al diagnóstico. Y aquí tenemos un cuadro característico en donde, de acuerdo a la sintomatología y de acuerdo al porcentaje de dicha sintomatología, o sea, con qué frecuencia vamos a encontrar dichos síntomas o signos. Tenemos sequedad de piel, con mayor porcentaje, con mayor frecuencia que vamos a verlo. Tenemos palidez, tenemos una palidez que vendría a ser entre el 58 y 67%. Luego tenemos el enlentecimiento del lenguaje, el paciente de repente está somnoliento, por así decirlo, de repente se ve un poco cansado, aumento de peso, ronquera. Es importante en la ronquera, en el diagnóstico básicamente de los niños, la disminución de la memoria, el paciente no puede recordar las cosas que los lee, disminución de reflejos osteotendinosos, que es muy importante este signo, es muy importante, disminución de reflejos osteotendinosos. En todo tipo de hipotiroidismo vamos a encontrar este signo con frecuencia, y es importante porque nos ayuda prácticamente a establecer un diagnóstico preciso. Es muy importante el disminución de reflejos osteotendinosos. Hinchazón de manos, pies y cara. Estos signos y síntomas generalmente a veces se los confunde con un un síndrome nefrótico. Un síndrome nefrótico se los confunde generalmente con esto, porque el síndrome nefrótico también presenta estos signos. Estreñimiento, el paciente presenta estreñimiento, adelgazamiento, sequedad y caída del cabello, somnolencia, cansancio, hipertensión, trastornos menstruales, nerviosismo, ansiedad, bradicardia, derrame pleural pericárdico y ascitis, ¿no? Es importante recordar esto y con qué frecuencia se va a presentar. Bien, hablamos de diversos tipos de hipotiroidismo primario, secundario y terciario. En el hipotiroidismo primario nos referíamos a hipotiroidismo congénito. Bien, en el hipotiroidismo congénito es difícil su diagnóstico, o era, prácticamente difícil su diagnóstico. Hoy en día a los niños nacidos entre 3 y 5 días de edad se les hace el dosaje de TSH. ¿Para qué? Para descartar hipotiroidismo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esto pasa inadvertido? El niño va a presentar diversos síntomas, como se observa en este esquema, y entre uno de ellos es el trastorno de la alimentación. El niño va a presentar estreñimiento, va a presentar somnolencia. El lloro ronco es muy identificable y nos hace pensar prácticamente a que el niño puede tener un hipotiroidismo congénito. Y la ictericia, el paciente está ictérico, ¿no? Es importante en primera instancia diagnosticar el hipotiroidismo congénito para evitar alteraciones cerebrales, alteraciones mentales, alteraciones en el desarrollo del niño, ¿no? Para evitar esto. Bien. ¿Qué es lo que pasa si no se diagnostica a tiempo el hipotiroidismo congénito? Nos va a llevar a un cretinismo, ¿sí? Nos va a llevar a un cretinismo. Y el cretinismo, este niño de acá, en esta imagen se observa un niño con cretinismo. Y vamos
a ver que en este niño tiene una cara tosca. Retraso en la edad ósea y de tensión. El niño de repente no crece. De repente a una radiografía se observa disminución de la densidad ósea. Entonces hay un retraso en la edad ósea y de tensión. Escasez del cabello. Si pueden observar acá el niño tiene escasez del cabello. El paciente puede presentar una hernia umbilical. Puede tener talla corta por el retraso en la edad ósea. Tiene una nariz achatada, una nariz chata, se observa en esa nariz. Tiene sequedad de la piel, tiene macroglosia, se observa la macroglosia en este individuo. Y tiene ojos separados, los ojos están generalmente separados. Entonces, si es que no se trata del hipotiroidismo congénito, nos lleva a un cretinismo. Y un cretinismo importante, si ustedes no se dan cuenta, tenemos una mnemotecnia, me falta la T, una tecita acá, cretinismo con H, cretinismo. Bien, prácticamente eso es lo que quiere decir. Acuérdense del cretinismo y cara tosca y las letras iniciales. Bien, una mnemotecnia. Seguimos. Bien, ahora hablamos del hipotiroidismo en el adulto. Bueno, en el adulto generalmente vamos a presentar estos síntomas. Los síntomas de rojo son los más característicos. Bien, los síntomas de rojo. Tenemos edema palpebral, reflejos enlentecidos, reflejos osteotendinosos enlentecidos, macroglosia, intolerancia al frío. Los pacientes con hipotiroidismo generalmente son intolerantes al frío, no soportan el frío. Bien, es un signo característico, un síntoma característico. Tenemos apetito disminuido, piel áspera, voz ronca y caída de cabello, bradicardia, hipertensión diastólica, demencia, tendencia al sueño, estreñimiento y regla alterada en mujeres. Bien, es importante recordar estos síntomas. Bueno, ya hablamos, pero en el adulto se presentan estos de acá, con mayor frecuencia los que están en rojito. Los exámenes de laboratorio, ¿cómo nosotros vamos a identificar? Ya sabemos que el paciente de repente nos bota algún síntoma por ahí, algún síntoma característico, nos hace sospechar. ¿Qué procedemos? Después, ¿qué procedemos? Sospechamos de hipotiroidismo. Si sospechamos de hipotiroidismo, bien. ¿Qué es lo que hacemos primero? Con comprobación de TSH y T4 libre. Lo primero que se hace son los exámenes a solicitar. El examen de TSH y T4 libre. Pero la prueba más útil va a ser la TSH. Pero en primera instancia, para identificar si es primario, secundario o terciario, vamos a solicitar prueba de TSH y T4 libre. Bien. Si en el paciente nosotros identificamos una TSH elevada, bien, y TSH elevada, TSH, recordemos, adenohipófisis, está elevado, y la T4 está disminuida, la T4 está libre, bien, entonces si la TSH está elevada y la T4 está libre, de repente es una afección de la T4, de la tiroides, que no hay suficiente producción de hormonas T4, entonces lo que nos lleva a un feedback, a una señal de que en realidad no se produce adecuadamente la T4, entonces la adenohipófisis va a producir más TSH. ¿Para qué? Para que en realidad envíe señales y haya una mayor producción de TSH, pero no se va a dar porque está afectada. Entonces eso quiere decir el hipotiroidismo primario. Y para esto vamos a tener una sustitución de hormonas tiroideas para mantener un nivel normal, ¿no? De TSH. Ya prácticamente una señal de tratamiento aquí en ese recuadro. Luego tenemos otro examen. Si el examen nos da de TSH elevado, ok, ya. Y T4 libre normal. Es una forma de hipotiroidismo leve o subclínico que debemos considerar sustitución de hormona tiroidea. Debemos vigilar al paciente y después de eso ver si es que en realidad debemos considerar una sustitución de estas hormonas tiroideas. ¿Qué es lo que pasa si la TSH está normal y la normal o disminuida y la T4 está libre, está disminuida? Podemos tener un hipotiroidismo central, bien, arriba, en la parte superior, adenohipófisis, hipotálamo, enfermedad no tiroidea o efecto farmacológico, ¿no? Algunos efectos farmacológicos que pueden inhibir esto de acá. Tenemos los TSH normal y la T4 libre, entonces este paciente está normal. Bien, entonces recordemos, la prueba más útil TSH, el examen a solicitar en una primera instancia TSH T4 libre. El hipotiroidismo primario
al hacer otros exámenes va a resultar característico siempre el aumento de colesterol y prolactina en el hipotiroidismo primario. Bien, es un examen de diagnóstico diferencial, más los otros no van a presentar este aumento de colesterol y prolactina. Bien, el tratamiento, tenemos hipotiroidismo primario, secundario, terciario. Bien, depende. En el hipotiroidismo primario tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene afecciones cardíacas, afecciones precaución en estas personas con ancianos, precaución en ancianos cardiópatas. Si es así, deberíamos iniciar un tratamiento normal de entre 50 microgramos por día de levotiroxina, ¿no? De levotiroxina. Lo normal es esto, pero en cardiópatas 12.5 a 25 microgramos por día, menos la dosis. Se dice de lo normal de 50 a 100 y esto de 12.5 a 25, ¿no? ¿Por qué? Porque la levotiroxina prácticamente puede alterar a estos pacientes cardiópatas. Entonces el objetivo del tratamiento primario con levotiroxina es mantener una TSH normal, ¿sí? Una TSH normal. Bien. Luego tenemos el secundario y el terciario. Es importante antes de pasar a un tratamiento de este tipo, prácticamente descartar la insuficiencia suprarrenal. Si este paciente de repente lo identificamos con una insuficiencia suprarrenal y sabemos que la insuficiencia suprarrenal produce cortisol, generalmente cortisol, ¿no? Bien, bueno, no hay producción de cortisol. Entonces podríamos llevarlo a una crisis adicional al inculcarle levotiroxina y glucocorticoides. Entonces es importante descartar eso en estos pacientes. Y el objetivo del tratamiento hipotiroidismo secundario y terciario es regular la T4 libre. Entonces tener normal una T4 libre. Entonces la primaria es TSH normal, la secundaria es tener una T4 libre normal. ¿Sí? Bien. Tenemos otro tipo de afección que es raro verlo, pero puede ocurrir, que es el coma mixedematoso, que es un hipotiroidismo grave que se puede desencadenar después de una cirugía o una exposición al frío. Sabemos que los hipotiroidismos son intolerantes al frío. Si exponemos el cuerpo a un estrés, este cuerpo puede reaccionar de la manera menos favorable para nosotros. Bien, entonces esto es una exposición de estrés o una suspensión brusca del tratamiento. Si suspendemos bruscamente el tratamiento, entonces el paciente va a presentar un coma mixedematoso, que es un hipotiroidismo grave de atención rápida y primaria. Tenemos estupor como síntomas característicos, hipotermia, y lo que debemos hacer acá es utilizar medidas generales y fluidoterapia. Y debemos administrar hidrocortisona intravenoso y levotiroxina endovenoso. Bien, esto ha sido todo por hoy. Esta es la bibliografía de donde hemos sacado dicha información. Harrison, Medicina Interna, de Farreras Rosman y Cecil y Goldman. Bien, muchas gracias.